hermano Ricardo, la primera pregunta, usted hablaba en Gálatas capítulo 3, versículo 27, y hablaba de Romanos capítulo 6 del bautismo en seco, ¿no es cierto?, donde nosotros entramos en Cristo. La pregunta es, ¿y cuál es el objetivo del bautismo en agua? Gracias. El objetivo del bautismo en agua. Vamos a ver en Romanos capítulo 10. Verso 6, comenzando con el verso 6 de Romanos 10. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entiendo que aquí Pablo está expresando la idea de creer con tu corazón y confesar con su boca. Creer con tu corazón dice que trae la justicia, la justificación, porque con el corazón se cree para justicia, dice el verso 10. Pero con la boca se confiesa para salvación. El bautismo es una confesión, es una confesión de que ha aceptado a Cristo como su único rey y amo, patrón, que Él va a ser no solo tu Salvador, sino tu Señor. Entonces, entiendo que el bautismo debe seguir a la fe, porque es dado en la experiencia de Felipe con el eunuco. Si tú tienes fe, puedes ser bautizado. Y el pastor o el que va a bautizar debe averiguar, debe tener pruebas de que uno crea. Y este es el requisito para después ser bautizado. Y en el bautismo entiendo que es la confesión de la boca. Amén. Muchas gracias por esa respuesta, hermano Ricardo. Mire, acá hay otra pregunta, dice, ¿existe la primera bendición, justificación por Cristo, y la segunda bendición, santificación por el Espíritu Santo, en el capítulo 3 del libro de Gálatas? En cuanto a la primera y segunda bendición, debemos quedar claro que la primera bendición es el perdón de pecados, la justificación por la fe, y la segunda bendición es el borrar de los pecados y la redención de nuestro cuerpo, la segunda venida de Cristo. No debemos pensar que la primera bendición sea la justificación y la segunda bendición sea la santificación, o que la primera bendición sea la justificación de recibir a Cristo como Salvador, y que un tiempo después se recibe a Cristo como Señor, como gobernador de su vida. No, la primera bendición, el perdón de los pecados, trae el don del Espíritu Santo inmediatamente, y esto es aceptar a Cristo como Señor y Salvador a la vez. Pedro explica las dos bendiciones en sus sermones pentecostales, porque en su primer sermón, en el capítulo 2 del libro de Hechos, el verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Esta es la primera bendición. Y en su segundo sermón, que se encuentra en el capítulo 3, en los versos 19 y adelante, habla de la segunda bendición cuando dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. La segunda bendición entonces es la restauración de todas las cosas, o es decir, viene con los eventos finales junto con la segunda venida de Cristo, la redención de nuestro cuerpo, la resurrección final y el borrar de los pecados. Es necesario que entendamos que con la primera bendición, el perdón de los pecados, nos es dado el Espíritu Santo para que andamos y vivamos en vidas de santidad. El Espíritu Santo está mencionado en el verso 2 de Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y más adelante nos indica que el Espíritu es dado a los que creen. Y la hermana Wilma presentó muy bien este tema en su primer práctica en este grupo, y que para recibir el Espíritu Santo, Dios requiere perfecta obediencia a la ley. Solo una persona ha rendido a Dios lo que él pide, y Pedro dijo en el sermón de Pentecostés: es dado el Espíritu Santo a Cristo Jesús cuando llegó al cielo, y él lo derramó como botín, como dice en el capítulo 11 de Daniel, como botín, dio a sus soldados el botín de lo que él había ganado. Y todo aquel que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, como hemos leído en Efesios 1. Entonces, hay mención en la parte de la hermana Wilma, en la primera parte de Gálatas 3, del Espíritu, la obra de la santificación por el Espíritu. Vamos a ver en la porción mía de 19. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, también entra aquí y hemos mencionado de que una de las bendiciones de llegar a ser hijos de Dios es recibir el Espíritu Santo, y este es para la obra de santificación. Y más arriba dijo que había en el pacto del monte de Sinaí, en el verso 19, había un mediador. Y el verso 20 dice: el mediador no es de uno, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y hemos visto que en el pacto dado a Abraham, no tuvieron que tener mediador porque era entre el Padre y el Hijo, y fue pacto de promesa. El pacto en Sinaí fue pacto obligatorio, y la de Abraham fue promisorio o de promesa, no de obligación. Y entonces podemos ver que en la experiencia de que hemos hablado en esta tarde, uno está hablando ahora de la experiencia cristiana de pasar a esclavitud a libertad, y en la libertad tenemos ahora nuevo Moisés, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, no como Moisés, sino como animador para llevarnos en la vida cristiana. Amén. Hermano Ricardo, la siguiente pregunta dice: explicar la función teológica de la ley en Gálatas capítulo 3, versículo 24. El 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados
por la fe. Teológicamente, la función del ayo la ley no es malo. Los que estamos atados, encarcelados, bajo la ley nos protege de mucho mal. Pero aquí está hablando de que es ayo para llevarnos a Cristo. Teológicamente, ¿qué querrá decir? Que es una función divina. Dios mismo dio el antiguo pacto. El pueblo lo aceptó, pidiendo a Moisés que sea su mediador, cuando en verdad Cristo debía haber sido su mediador, su garante y sustituto. No sé más en cuanto a teología de lo que va la pregunta. Posible alguno que haga la pregunta no puede explicar algo más. Ya. Acá hay otra pregunta. Dice, por favor, ¿puede ampliar la explicación del versículo 17 que habla de los 430 años en Gálatas capítulo 3, versículo 17? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo está diciendo, el pacto previamente ratificado. Hemos dicho en la introducción de este estudio que fue ratificado en el capítulo 15 de Génesis. Fue dado el pacto en el capítulo 12 de Génesis. Fue ratificado por medio de sangre. Varios animales fueron partidos, animales de 3 años de edad, debe tener algún significado. Y Dios Padre y Dios Hijo, mientras estaba dormida, se puede decir, o en trance, Abraham, Dios Padre e Hijo pasaron por el medio porque el pacto fue hecho, como dice en Zacarías, entre el Padre y el Hijo. El Hijo prometió ser responsable para la raza humana por casualidad pecaron. Y él tomó esa función como el obediente a las demandas de Dios. Y dijo, he hecho tu voluntad, Cristo, cuando estaba en la tierra. Entonces, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dios y Cristo ratificaron el pacto en Génesis 15. La ley que vino 430 años después. El pacto que fue dado a Abraham fue repetido a Isaac y repetido a Jacob. Y la última mención de repetición a Jacob es cuando Jacob entró a Egipto. Cuando había hambre en Canaán, él vino a Egipto donde estaba su hijo José. Y ahí se repite por la última vez el pacto hecho con Abraham. Esto fue 215 años después que Génesis 15. O es decir, de Génesis 15, 215 años pasaron hasta que fue pronunciado a Jacob el pacto hecho primeramente a Abraham y después a Isaac y al final a Jacob. La Biblia claramente dice que 430 años son desde que entró Jacob a Egipto hasta el monte Sinaí. Y así tenemos entonces el verso 17 dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O es decir, el pacto dado en Sinaí no cambia la promesa, el pacto eterno que Dios hizo, es pacto de promesa, de gracia que Dios hizo con Abraham. Y lo que pasó en Sinaí no cambia este pacto, ni lo invalida. Creo que he dado explicación del verso 17. Perfecto.
Hermano Ricardo, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la base bíblica para afirmar que en Génesis capítulo 15, versículo 17, para decir que el horno es Dios y la antorcha es Cristo? Tendría que pedir mis apuntes del estudio anterior y a pedirlos ahí te voy a dar versos en cuanto a antorcha y horno para entender esto. Muchas gracias, hermano Ricardo. Bueno, no tenemos más preguntas. Como siempre, muchas gracias, hermano Ricardo. Que el Señor le bendiga. Y ahora los quiero invitar a entonar el himno número 505, Hijos del Reino. Así. Hermano Ricardo, ¿nos puede despedir en la oración, por favor? Tiene que activar su micrófono. Ahí sí. Ahí está, ahí está. Vamos a orar. Padre nuestro, Amén. te damos gracias por el hermano Pablo que estaba vestido con la misma justicia nuestra, pero que era un siervo de mucho valor porque escribía para nosotros cosas profundas, cosas también simples, sencillos para entender, para que podamos andar en la vida cristiana con fe y certidumbre de la herencia que nos es guardada en lugares celestiales. Aumenta nuestra fe para que cada día podamos ser como hijos del reino, que estamos despiertos y llevando las buenas nuevas a otros. Esto pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.